En Corea puedes caminar solo a las 3 de la mañana sin miedo a ser asaltado, pero si cruzas en rojo, fregaste. Y no es una figura retórica. Todo el mundo te mira como si hubieras escupido a tu madre o soltado un pedo en un ascensor cerrado. Incómodo, ¿no? ¿Y todavía crees que Corea es un dorama de la vida real? No sabes nada, inocente. Allí nadie grita, nadie besa en público, nadie abraza. Es como si todo el país viviera en modo silencioso, mientras que en el Carnaval de Brasil apenas decimos hola y ya vamos directo al beso, con derecho a apretón detrás de la iglesita. En Corea, si intentas eso en la calle, puedes acabar convirtiéndote en una atracción turística, pero de esas que dan vergüenza ajena, ¿sabes? Así que prepárate, porque hoy te voy a contar las cosas que nunca debes hacer en Corea del Sur. 1. Demostraciones públicas de afecto. Una de las primeras cosas que vas a notar en Corea es que la gente es bastante diferente cuando se trata de muestras de cariño en público. Tipo así, tomarse de las manos, dar ese abracito rápido, un besito leve, tranquilo. Nadie te va a mirar raro. Pero si el ambiente se calienta y tratas de dar un beso de novela en medio de la calle, ahí la cosa se complica. En Corea, eso se ve como una falta de respeto. No hay ley que lo prohíba, pero es ese tipo de cosa que hace que todos alrededor se queden rígidos y finjan que no vieron, aunque sí lo ven. Mientras que en París las parejas casi se devoran en plena acera, en Seúl eso sería como ver una escena para mayores de 18 frente a la abuela. ¿Sabes ese tema de que hombre y mujer no pueden ser solo amigos? Pues en Corea eso prácticamente no existe. Allí, si un chico y una chica están caminando juntos, sonriendo, intercambiando risitas, listo. La gente ya asume que es noviazgo, matrimonio y tal vez hasta el nombre del primer hijo. No existe eso de amistad pura. La gente allá es súper reservada, con vida personal y emociones en público. Entonces, si vas para allá, lo ideal es activar el modo cariño discreto. Nada de beso cinematográfico en el metro, ni abrazo de 3 minutos en medio de la plaza. Dentro de casa, está bien. En la calle, controla la pasión, si no va a parecer que estás filmando un drama romántico prohibido, si es que me entiendes. 2. Cruzar en rojo es un pecado. En Corea, cruzar en el semáforo rojo es como insultar a la madre del tráfico. Aunque sean las 5 de la mañana, esté lloviendo y haya un zombi corriendo detrás de ti. Si el semáforo está en rojo, la gente simplemente espera. Parado, paciente, zen. Mientras yo, y probablemente tú también, en otros países, la luz amarilla ya es un ve, corre antes de que cierre, pero allí no. En Corea, el rojo es casi sagrado. Los coreanos siguen la señal como si fuera un mandamiento divino. Rojo igual a para, verde igual a avanza. Sin jeitinho, sin rapidito, sin nadie está viendo. Y lo más gracioso es que ellos te miran de verdad, ¿eh? Si cruzas en rojo pensando que estás impresionando, sentirás esa mirada colectiva como mira al extranjero delincuente ahí destruyendo la armonía de la sociedad. Vi un video de un coreano auténtico. El tipo se negó a cruzar la calle a las 5 de la mañana con el semáforo en rojo. No había un coche, ni un gato, y él solo dijo, en Corea no hacemos eso, y se acabó, fin de la conversación. Para ellos no es cuestión de miedo, es respeto, y hasta tiene sentido, ¿sabías? Hace años, 2 extranjeros estaban andando en patineta en Itaewon, ganaron velocidad y ¡pum!, chocaron contra un camión. Nadie murió, pero el conductor quedó traumatizado, pensando que había quitado la vida a alguien. Desde entonces, cruzar fuera del paso de peatones o con el semáforo en rojo se ha convertido casi en un crimen moral. No da multa, pero da algo mucho peor, miradas juzgadoras dignas de una novela coreana. 3. Nada de zapatos dentro de casa. Si hay algo que necesitas saber antes de ir a Corea es, los zapatos no entran en casa, ni pensarlo. Y eso no vale solo para casas. Muchos cafés, posadas e incluso algunas oficinas también siguen esta regla. Justo en la entrada verás una alfombrita, un estante y a veces hasta un par de pantuflas esperándote. Es el aviso universal. Quítate los zapatos, por favor. Para quien viene de fuera puede parecer exagerado, pero para ellos es simplemente una cuestión de limpieza y respeto.
el suelo de la casa se considera un espacio casi sagrado. Es donde se sientan, se acuestan, comen, se relajan. Entonces, entrar con el mismo zapato que pisó en la calle es como llevar el polvo de la ciudad al alma de la casa. Y esa etiqueta va más allá. En Corea, poner los pies en asientos públicos como bancos, sillas de tren o metro también es algo que llama mucho la atención. ¿Sabes esa gente que hace eso en el cine? ¿Apoyar las piernas en el asiento de enfrente como si estuvieran en casa de su madre? Nada de hacer eso, ¿eh? Los coreanos consideran eso una falta de educación, incluso si el zapato está limpito. Hay extranjeros que se quejan de esto diciendo, pero mis zapatos combinan con la ropa. Pues sí. Solo que en Corea el estilo no supera a la tradición. Mejor dejar la estética de lado y seguir la etiqueta. Al fin y al cabo, nadie quiere ser recordado como el turista que llevó el barro de la calle al sofá ajeno. 4. No esperes la cuenta en la mesa. Si terminas de comer en Corea y te quedas esperando a que el camarero traiga la cuenta, mi amigo, siéntate cómodo, porque vas a esperar hasta el próximo eclipse. Allí el esquema es otro. ¿Terminaste de comer? Levántate y ve directo al mostrador a pagar. Sin llamar al camarero, sin traer la maquinita, sin silbar y decir, trae la cuenta. Y nada de intercambiar miradas desesperadas con el camarero como un crush que te dejó en visto. Levántate, ve hasta el mostrador y paga. Es simple, directo y rápido, al estilo coreano. Ellos valoran la eficiencia por encima de todo. Comiste, pagaste, te fuiste. Y lo más curioso, nadie pensará que eres maleducado por levantarte e irte. De hecho, te considerarán inteligente. Como, mira, el extranjero ha captado el ritmo del juego. Ahora, intenta hacer lo contrario en Londres, por ejemplo. El camarero siempre trae la cuenta a la mesa y a veces te quedas atrapado allí esperando 20 o 30 minutos hasta que alguien se acuerde de cobrar. En Corea, este tipo de demora sería impensable. Claro, hay algunos restaurantes más turísticos que siguen el estilo occidental, pero la mayoría de las veces es en la caja. ¿Y sabes qué? Funciona. Evita confusión, ahorra tiempo y nadie necesita fingir simpatía para ganar propina. 5. Silencio en el transporte público. Si vas a andar en metro en Corea, ya ve practicando el modo silencio. Allí, el transporte público no es lugar para chismes, para reír a carcajadas o discutir los planes del fin de semana. Es prácticamente un templo sobre rieles. En cuanto entras, el silencio es tan grande que puedes escuchar el sonido de tu propio arrepentimiento por haber olvidado los auriculares. Las personas se quedan calladitas, cada una en su mundito, unas viendo dorama, otras mirando al vacío y el resto fingiendo que está ocupado para no tener que socializar. Si estás con un amigo puedes conversar, pero muy bajito, como susurrando un secreto en un velorio. Porque si levantas el tono, amigo mío, sentirás el poder de la mirada coreana de desaprobación. No hace falta ni una palabra, solo esa mirada de mira al extranjero maleducado. Y hay más, los asientos prioritarios son territorio sagrado, son los bancos cerca de la puerta, generalmente 3 de cada lado, y pertenecen a los ancianos por derecho divino. Si te sientas allí pensando que está vacío, cuidado, las miradas te fulminarán antes incluso de que el tren salga de la estación. Y está el asiento rosa reservado para las embarazadas. Incluso si el vagón está lleno y la gente está colgada como plátano maduro, ese asiento sigue allí, vacío, esperando que aparezca la dueña de la barriga. Es respeto, no pereza. Y claro, nada de poner el pie en el asiento, dejar una mochila gigante en el pasillo u ocupar el espacio ajeno. El transporte público en Corea es casi una prueba de civilización. Por allí, menos es más. Menos ruido, menos movimiento, menos caos. Es como si todo el mundo hubiera firmado un contrato invisible diciendo, cada uno en su lugar y llegamos todos en paz, o casi en paz, hasta que el primer turista se olvide y conteste el celular gritando, Oh, Dis. Hola, mamá. Estoy en el metro de Corea. 6. Ropa, escotes y miradas. Esa es una duda que mucha gente tiene antes de ir a Corea. ¿Es verdad que mostrar escote es mal visto allí?
La respuesta es depende. En el verano, la gente sale con shorts, faldas cortas y camisetas ajustadas, sin problema. Pero el escote, eso es otra historia. El escote frontal sigue siendo un tabú para la gente mayor. Es como la regla de los boomers coreanos. Puedes mostrar las piernas, pero el pecho es patrimonio nacional, no se exhibe. Para los extranjeros, ellos hasta lo pasan por alto. Pero si eres mujer y sales con un top más abierto, sentirás algunas miradas curiosas. Ese clásico, qué osadía, ¿eh? No es agresivo. Es solo un juicio silencioso con cara de quien está pensando. En mi tiempo, eso daba cárcel moral. Y hasta hubo una historia buena. Una extranjera estaba con pantalones de cintura baja y un top mostrando la barriga. Entonces, una señora coreana la miró, le tocó el hombro y le dijo toda preocupada: «Hija, te olvidaste de cerrar el pantalón». La mujer tuvo que explicar que era moda y la anciana se fue sacudiendo la cabeza como diciendo: «La juventud se acabó de verdad». Ahora imagina a esta señora paseando aquí en Brasil. Pobrecita, le daría un infarto antes de llegar a la playa. Porque aquí, hija mía, el short es tan ajustado que divide las cosas, parece que está partiendo el mar Rojo mostrando hasta el útero, y lo peor, todavía llaman a eso moda casual. Ahí lo dejo. Vístete como quieras, pero si vas a un templo, metro o oficina, lleva un suéter, evita incomodidades y conserva la paz de los maridos coreanos. Y en el trabajo, el sentido común es universal, nada muy sexy, nada que distraiga al jefe. Porque en Corea, aunque sea moderna, todavía vale la máxima. Respetar el contexto es el mejor accesorio. Oye, entonces hazme un favor, envía este video a esa amiga tuya que solo sabe salir de casa marcando el capó de un escarabajo y probando el cuello de los hombres ajenos. En Corea no funciona muy bien, ¿sabes? 7. Entregar y recibir con las dos manos. En Corea, incluso la forma en que entregas algo dice mucho sobre tu respeto por la otra persona. Aquí en Brasil tenemos esa tradición cariñosa de lanzar cualquier objeto al amigo y gritar: «Agarra ahí, veado». Sí, pues sí. Haz eso allá, y el coreano tiene un mini infarto cultural. Siempre que vayas a entregar o recibir algo, lo correcto es usar las dos manos. No es exageración, es respeto. Puede ser una tarjeta, una bebida, el cambio, un regalo, lo que sea. No se trata solo de educación, es señal de atención y humildad. Es como si dijeras con gestos: «Lo que te estoy dando tiene valor y te respeto mucho para demostrarlo». Para quien no está acostumbrado puede parecer demasiado formal, pero para ellos es natural. Y lo más interesante es que nadie espera que un extranjero sepa eso. Por eso, cuando hacemos el gesto correctamente, ellos se encantan. Es ese tipo de detalle que muestra que realmente te importa la cultura local. Nada de estirar el brazo y lanzar las cosas con una sola mano, como quien pasa la sal en el asado. En Corea, este simple cuidado con las dos manos hace toda la diferencia. Y es el tipo de gesto pequeño que abre grandes puertas. 8. Nada de namaste. Este es el clásico error turístico internacional. Llegas todo educadito a Corea, juntas las manos en el pecho y haces ese namaste de película de yoga. Listo, acabas de saludar al país equivocado. En Corea, ese no es un costumbre local. El namaste es típico de la India y de parte del sudeste asiático, no de la península coreana. Los coreanos se saludan de otra manera, con una leve reverencia, inclinando el cuerpo. Es un gesto simple, pero lleva mucho significado. Muestra respeto, educación y reconocimiento de la otra persona. Nada de juntar las manos como en una película de yoga. Si quieres saludar de forma educada, simplemente haz una pequeña inclinación con la cabeza o el tronco. Y si estás frente a alguien mayor, un profesor o un superior en el trabajo, lo ideal es inclinarse un poco más. Simple, rápido y elegante. Es un error común entre extranjeros que piensan que Asia es toda igual. Pero para ellos estos gestos tienen peso histórico y cultural. En Corea, inclinarse es un saludo. Namaste es un equívoco simpático. Entonces, si quieres parecer educado, guarda las palmas unidas para la meditación y practica la reverencia coreana. 9. No des propina. Esto va especialmente para los turistas estadounidenses. En Corea, la propina no existe, literalmente.
Comes, pagas lo que está en el menú y listo. No necesitas la famosa propina americana. Nada de redondear el valor, dejar unas monedas en la mesa o intentar ser educado ofreciendo extra. Allí, eso simplemente no forma parte de la cultura. De hecho, dejar propina puede incluso causar un pequeño malentendido. Algunos empleados pueden pensar que te has confundido y correrán detrás de ti para devolverte el cambio. Imagina la escena. Otros pueden pensar que estás intentando comprar un trato especial, si sabes a lo que me refiero, pillín. Es decir, la intención puede ser buena, pero el gesto se malinterpreta. Esto sucede porque en Corea el servicio ya está incluido en el precio. Atender bien es una obligación, no un bono que depende del cliente. Ellos ven el trabajo como parte del compromiso y no algo que necesita ser recompensado extra. En Corea, por más extraño que parezca para quienes vienen de países donde el camarero vive de la propina, en Corea es simple. Pagaste el valor, se acabó el asunto. Sin incomodidades, sin quédate con el cambio, sin teatrillo. La cuenta cierra exacta y el respeto sigue intacto. Yo suelo decir que donde vivo es así: dinero en mano, bragas al suelo, dinero no visto, bragas subieron. 10. No te ofendas si te preguntan tu edad. En Corea, preguntar la edad de alguien no es falta de educación, ¿sabes? Es casi un deber cívico. Parece extraño para nosotros, pero allá es totalmente normal. Después del hola, ¿todo bien? ¿Cuántos años tienes? Y no es curiosidad, es etiqueta social. Esto sucede porque la sociedad coreana funciona con base en la jerarquía etaria. Saber la edad de la persona es lo que define cómo vas a hablar con ella. El idioma coreano cambia dependiendo de la relación a palabras y terminaciones diferentes para dirigirse a alguien mayor, más joven o de la misma edad. Por eso, si un coreano te pregunta la edad de inmediato, no lo tomes como algo personal. No te está juzgando, ni tratando de avergonzarte, solo está intentando descubrir cómo debe tratarte. En Occidente, eso sería un problema. ¿Te imaginas preguntar la edad de una mujer en el primer contacto? Lo mínimo que obtienes es una mirada de odio y silencio, y un rechazo con educación pasivo-agresiva. Pero en Corea es al revés. No saber la edad y tratar a alguien de forma inadecuada puede ser visto como una falta de respeto. Es casi el equivalente a llamar al jefe mano o responder a la abuela con habla tú. Si hablo así con mi madre, me llevo un manotazo en la boca al instante. Entonces, cuando alguien te pregunte ¿cuántos años tienes?, responde sin miedo. Es solo parte del ritual social. 11. No esperes conversación con extraños. Si eres del tipo que adora charlar con el conductor del autobús, el cajero del mercado o el desconocido al lado en el metro, en Corea, amigo mío, mejor guarda ese talento. Para mí sería difícil, porque hago amigos hasta en la fila del pan, y si la fila tarda, ya salgo con 3 nuevos contactos para invitar al próximo asado. Pero allí no tienen eso. Los coreanos no tienen el hábito de conversar con extraños. Y no es frialdad, es costumbre. Son muy respetuosos con el espacio personal y prefieren evitar cualquier situación que pueda parecer invasiva. Incluso el contacto visual es otra historia. Mirar a alguien a los ojos por mucho tiempo puede parecer extraño o incluso un desafío. Mientras que para nosotros es señal de confianza, allá puede sonar como confrontación. Te imaginas todo sonriente, mirando al coreano en el fondo del alma, pensando que estás haciendo amistad. Él va a pensar que le vas a pedir dinero prestado o que te va a invitar a alguna secta loca. Ya lugares como Nueva York, donde las personas te detienen en la calle para conversar o elogiar tu abrigo, en Corea, eso simplemente no sucede. Cada uno cuida de su propia vida, auriculares en los oídos, mirada al suelo y enfoque en el destino. Y lo más curioso es que, para ellos, eso no es falta de empatía, es respeto. Ellos creen que el silencio es una forma de educación, no de frialdad. Entonces, si estás allí y nadie inicia una conversación, no lo tomes como algo personal. No te están ignorando, solo están siguiendo la etiqueta social coreana. 12. Cuidado con los abordajes en la calle. Esta es una de esas recomendaciones que parecen exageradas hasta que las vives en carne propia. En Corea, hay un tipo de abordaje que toma al extranjero desprevenido. Gente demasiado simpática.
De repente, aparecen sonriendo, ofreciendo conversaciones espirituales, lectura de fortuna o invitación a un club de amistad. Parece inocente, ¿verdad? Y piensas, qué gente educada. Finalmente, alguien quiere ser mi amigo. Spoiler, no es amistad, es reclutamiento. Sí, estamos hablando de los cultos, y existen allí como en cualquier lugar del mundo. Estas personas llegan de forma muy educada, comienzan con una charla ligera sobre tu país, tu fe, tu vida, y cuando te das cuenta, ya estás sentado en un café escuchando sobre un encuentro especial de energía divina, y la energía divina es la cuota mensual de la secta. Si alguien te detiene en la calle ofreciendo lectura de manos, un café para hablar sobre espiritualidad o una oportunidad de hacer nuevos amigos, agradece, sonríe y sigue caminando o corriendo, ¿verdad? Porque en Corea, cuanto más gentil es el enfoque, mayor es la posibilidad de que sea una trampa espiritual, hermano. Y hay un detalle cultural. Los coreanos, en general, no abordan a desconocidos en la calle sin motivo. Entonces, si alguien lo hace, ya es una buena señal para estar atento. 13. Evita símbolos relacionados con Japón. Este es un tema delicado, especialmente para quienes no conocen la historia entre Corea y Japón. Así que aquí va un consejo importante. Evita usar o exhibir cualquier cosa con el símbolo de la bandera del sol naciente. Para quien es de fuera, parece solo un dibujo bonito, un sol con unos rayitos rojos saliendo de él, pero en realidad es la antigua bandera de guerra del Imperio japonés, y durante el período en que Corea fue ocupada de 1910 a 1945, este símbolo se convirtió en un recordatorio doloroso de dominación, violencia y humillación nacional. Por eso hasta hoy es visto con profundo desconforto, principalmente por los más mayores. Para un coreano, ver ese símbolo es como ver a alguien caminando en Varsovia con una esvástica en la camiseta o desfilando en Tel Aviv con el rostro de ese hombre del bigotito estampado en el pecho. Es ese nivel de falta de noción histórica. De vez en cuando algún turista aparece con una camiseta o mochila con ese dibujo sin saber lo que significa. Nadie te va a insultar, pero las miradas pesadas vendrán. Entonces, presta atención a las estampas. La bandera moderna de Japón, el círculo rojo simple, está bien, pero la del sol con rayos rojos, esa déjala fuera de la maleta. Es un gesto simple, pero muestra respeto, porque entender la historia de un pueblo y no pisotearla sin querer es lo básico de la empatía. 14. Nada de piropos en la calle. Esta es simple, pero esencial. En Corea no existe el catcalling, la famosa piropo de calle. Nadie silba, grita, ¡oh, princesa!, ni manda ese clásico. Sonríe, guapa, que el sol ya salió hace tiempo. Y si lo haces, amigo mío, puedes preparar el visado de regreso, porque la mirada de desaprobación llega más rápido que la inmigración. Incluso en lugares agitados como Hongdae o Itaewon, este tipo de cosa es extremadamente grosera. Los coreanos valoran la discreción, el respeto y el silencio. Entonces, cualquier intento de coqueteo en público suena invasivo, incluso si crees que estás siendo lindo. Aunque ya he presenciado este tipo de situación en Londres y en los Estados Unidos y, claro, en el Carnaval de Brasil, donde incluso a una mujer fea le dicen «mi diosa», pero nunca vi que eso sucediera en Corea. Y si sucede, el resultado es el mismo. Silencio incómodo, miradas torcidas, del tipo «qué extranjero sin noción». Bromas, coqueteos o acercamientos aleatorios en las calles coreanas simplemente no encajan con la cultura local. Allí, el respeto habla más fuerte y el silencio aún más. Quiero saber quiénes son los sobrevivientes que llegaron hasta aquí, así que comenta Corea del Sur para que yo sepa que eres uno de ellos. Oye, si te gustó saber estas curiosidades, comparte este video con la gente. Solo no dejes de hacer clic en este que está apareciendo en la pantalla. Allí conocerás unas rarezas aún peores. Gracias y hasta luego.